desarrollar clase de filosofía y tiene que ver con una etapa de la filosofía muy interesante, muy importante, ¿no? Que vendría a ser el pensamiento moderno, la filosofía moderna, ¿no es cierto? Ya, chicos. Bien, me imagino que ya tienen alguna idea de cuál es la corriente filosófica que vamos a ver dentro de este periodo llamado filosofía moderna, ¿no? ¿Mm? A ver, ¿cuál sería esa corriente filosófica que tendríamos que desarrollar hoy día? Ah, bueno, como ustedes saben, esta es una corriente llamada, ¿no? La corriente llamada empirismo, ¿no es cierto? Justamente ese es el tema que vamos a desarrollar hoy día. Entonces, les voy a compartir mi diapositiva para poder desarrollar el tema, ¿no? Bien, entonces ahí, a ver. Bien, ¿se puede visualizar la pantalla? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Ya, muy bien. Bien, chicos, entonces, a ver, vamos a ampliar un poco esto para poder iniciar. Bueno, como les dije, estamos ubicados dentro de la filosofía moderna que se desarrolla en los periodos más o menos del siglo XVI al siglo XVIII, ¿ya? A partir, para hablar más preciso, ¿no? A partir del año 1600 más o menos hasta finales del siglo XVIII, o sea, hasta comienzos de 1800 por ahí. Todo ese periodo sería la filosofía moderna. ¿Qué pensadores, qué filósofos aparecieron o qué corrientes filosóficas se desarrollan dentro de este periodo llamado filosofía moderna? Por ejemplo, estaría inicialmente el racionalismo, ¿no es cierto? Que lo vamos a tener que, digamos así, considerar para poder entender a esta corriente llamada empirismo. Las dos corrientes fundamentales que conforman el pensamiento moderno son el racionalismo y el empirismo. Sobre esta base se desarrolla más adelante, o aparece más adelante el filósofo Kant, tratando de hacer una síntesis, ¿no?, de ambas posturas, entre racionalismo y empirismo. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy día con uno de los filósofos más representativos del pensamiento moderno, ¿no? O sea, digamos, el representante más importante del empirismo, de esta corriente llamada empirismo. Sería John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, ¿no? Más o menos contemporáneo a Descartes. Recuerden que Descartes es el padre de la filosofía moderna. Es el máximo exponente del racionalismo, ¿no? No podemos entender el empirismo sin entender previamente o considerar previamente al racionalismo. El racionalismo principalmente de este señor, Descartes. ¿No, chicos? Bien, a ver, no sé si ustedes recuerdan, pero más o menos cuál era la idea central que sostenía el racionalismo. ¿Cuál era la tesis, la teoría central del racionalismo? Para a partir de ello poder explicar la corriente empirista y a sus pensadores como John Locke o David Hume. Por ejemplo, acá me dice la duda y la existencia. Ya, bueno, claro, en Descartes podemos ver la duda metódica, ¿no?, etcétera, pero ¿cuál es la propuesta central del racionalismo? ¿Por qué esa corriente se llama racionalismo? El predominio de la razón, ya, la razón, pero el predominio de la razón, ¿pero en qué? ¿Relacionado con qué? A ver, chicos, esto es importante para poder comprender esta clase, si no, vamos a estar volando, ¿no? El predominio de la razón, ¿relacionado con qué? Recuerden, chicos, que en toda la filosofía moderna, el tema fundamental del cual se ocupan estos filósofos es el problema del conocimiento.
Lo que estos filósofos quieren explicar es la posibilidad de conocer, cómo se origina el conocimiento, cuáles son los elementos o los criterios de su validez, ¿no es cierto? Cuando decimos que un conocimiento es verdadero, es válido, ¿cómo se origina el conocimiento? ¿Cuál es el papel de la razón y de la experiencia en el proceso del conocimiento? ¿Qué papel juegan los sentidos? ¿Qué papel juega la razón? ¿Y hasta dónde realmente podemos conocer? Ese es el tema central, estos son los problemas centrales que abordan estos filósofos, ¿ya? El racionalismo es el que inicia esta temática, esta problemática, y ellos tienen una propuesta, Descartes y los demás racionalistas que plantean que el fundamento de todo conocimiento válido es la razón y no la experiencia. Recuerden que para los racionalistas la experiencia, es decir, todo conocimiento que obtenemos por medio de los sentidos, ¿no es cierto? En forma de sensaciones, las percepciones, todo ello es dudoso, ¿no? La experiencia, los sentidos nos confunden, nos engañan y nos muestran solamente apariencias. Por eso es que no se puede tomar en cuenta como una fuente segura del conocimiento a la experiencia, a los sentidos. Los racionalistas entonces solamente confían en la razón, ¿ya? Y para ellos es posible llegar a conocimientos verdaderos, ¿no es cierto? Fundamentándose principalmente en la razón. Los datos de los sentidos, los datos que proporciona la experiencia, deben ser analizados, ¿no es cierto? Y deben pasar por el filtro de la razón. Eso es lo que plantean los racionalistas, chicos. ¿Ya? Esa es la tesis central, ¿no? Y es más, los racionalistas inclusive admiten que es posible llegar a un conocimiento racional de ciertas cuestiones metafísicas. Por ejemplo, para Descartes es posible demostrar racionalmente la existencia de Dios, ¿no? La existencia del alma, inclusive la existencia del mundo externo, ¿no? Si Dios existe, decía Descartes, entonces este mundo material que yo percibo, las cosas que me rodean, también tienen que existir. Son creaciones de Dios. El racionalismo admite la metafísica. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? En cambio, el empirismo va a poner en cuestionamiento todo ello. Los empiristas, ¿qué van a sostener? Van a sostener que, ¿no? La experiencia, los sentidos, son la base de todo conocimiento. Todas las ideas que tenemos en la mente se originan primero, ¿no? En los sentidos. La experiencia es el origen, es la fuente de todo conocimiento y es más, la experiencia es el límite de todo conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que más allá de la experiencia o fuera del campo de la experiencia no se puede conocer nada. Todo conocimiento se limita a la experiencia. ¿Ya? Esa es la tesis central del empirismo, chicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna dificultad? ¿Alguna pregunta, alguna... ¿Todo bien hasta acá? Ya, entonces vamos a avanzar con este pensador, ¿no? Miren, entonces vamos a explicar a uno de los primeros exponentes del empirismo, ¿ya? Y además es un pensador muy importante porque es el fundador de una corriente filosófico-política, de una ideología política que va a ser el fundamento de todos los estados modernos europeos. Él es el padre del liberalismo, que es el fundamento último de todos los estados modernos y de todos los, inclusive, de los estados que aspiran a ser modernos, ¿no? Como por ejemplo el estado peruano.
¿no es cierto? Si hablamos de parlamento, democracia, constitución, ¿no es cierto? Igualdad de derechos, etcétera, todo eso tiene su origen en el pensamiento político liberal, fundamentado en, o digamos que tiene como fundador a John Locke, ¿ya? Bien, como les dije, la tesis general, chicos, del empirismo, ¿ya? Es que la experiencia es la fuente, es el origen de todo conocimiento. Toda idea que tenemos en la mente, de una u otra manera, se ha originado a partir de la experiencia. Profesor, ¿qué cosa es la experiencia? ¿Qué cosa sería la experiencia? La experiencia se llama experiencia eh, al contacto que tenemos con el mundo externo a través de los sentidos. En ese contacto se generan sensaciones, experimentamos sensaciones. Esas sensaciones se generan en nuestros sentidos y representan una información acerca de las cosas. Por ejemplo, al percibir la mesa, ¿no es cierto? La vista me dice que la mesa me da cierta información de la mesa, ¿no? Las sensaciones visuales. Me dicen, por ejemplo, que la mesa es marrón, es plana, rectangular, etcétera. Y al tocar la mesa, al percibirla con el tacto, las sensaciones táctiles, ¿qué me dicen? Me dicen que la mesa es sólida, dura, lisa, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la experiencia. La experiencia se expresa en forma de sensaciones. Y esas sensaciones son las que generan el pensamiento, las ideas, el conocimiento. ¿Ya? Esa es la tesis central del empirismo, chicos. No sé si eso está claro o tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta. ¿Mm? ¿Hasta ahí? ¿Cómo va todo? Ya, muy bien. Entonces, uno de los iniciadores de esta corriente filosófica empirista sería John Locke, filósofo inglés, ¿no es cierto?, que va a vivir entre el 1632 y 1704. Es más o menos contemporáneo a Descartes, ¿no es cierto? Y es más, ¿no? Al ser contemporáneo, más o menos de Descartes, va a desarrollar una teoría o digamos que va a debatir, va a entrar en debate con los planteamientos de Descartes, ¿no? El empirismo, chicos, es una corriente filosófica que surge como una respuesta crítica al racionalismo. El empirismo se aparta del racionalismo, cuestiona las teorías centrales del racionalismo. El racionalismo, por ejemplo, cuestiona la experiencia, ¿no? La experiencia es dudosa. En cambio, el empirismo reivindica la experiencia y la pone como el aspecto principal o como la fuente primaria del conocimiento. ¿Ya? Eso debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, John Locke se va a enfrentar a las tesis de Descartes. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, pero Descartes planteaba que existían ideas innatas. ¿Se acuerdan? Descartes decía que nacemos con ciertas ideas en la mente, ideas innatas. Por ejemplo, la idea de Dios, que está asociada a la idea de perfección, a la idea de infinitud, son ideas innatas. ¿Se acuerdan? Eso decía Descartes, ¿no? Entonces, John Locke critica y rechaza esa postura innatista, ¿no? Critica el innatismo de Descartes. A su vez, ya les dije que John Locke es padre de esta corriente ideológica, filosófica, política, llamado o llamada liberalismo político, ¿no? Ya chicos, entonces vamos a explicar detalladamente a este filósofo. No sé si antes tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, alguna dificultad. ¿Todo bien hasta acá? Ya.
Pasamos entonces a la siguiente. Miren, uno de los debates fundamentales que se va a dar en ese periodo entre empirismo y racionalismo es la crítica a las ideas innatas. ¿Ya? La crítica a las ideas innatas. Profesor, ¿esto qué significa? Recuerden ustedes que el racionalismo, principalmente de Descartes, planteaba la existencia de ideas innatas en el ser humano. Es decir, que el ser humano ya nace, ya viene al mundo con ciertas ideas en la mente, ¿no? La idea de perfección, la idea de infinito, la idea de Dios, etcétera, ¿no? Inclusive, los objetos matemáticos, por ejemplo, el número, la figura, etcétera, eran ideas innatas, según Descartes. ¿Ya? Lo que hace John Locke es cuestionar eso, ¿no? Y él parte de la tesis empirista. Si todo conocimiento se origina a partir de la experiencia, a partir del contacto con el mundo externo, por medio de los sentidos, ¿no es cierto? Entonces significa que toda idea que tenemos en la mente es idea aprendida. Son ideas que lo hemos obtenido a través de la experiencia. Es decir, el ser humano, cuando viene al mundo, viene con la mente en blanco, sin ninguna idea. Las ideas se adquieren y se forman una vez que tenemos experiencias con el mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, las ideas innatas son imposibles. Entonces, John Locke niega categóricamente la existencia de ideas innatas. Y uno de los argumentos, aparte del que les he dicho, ¿no? Otro argumento que él utiliza para negar las ideas innatas es el siguiente, es el que está acá, miren chicos. Acá está. Si hay principios innatos, dice John Locke, si hay principios innatos, teóricos o prácticos, tendrían aceptación universal. Pero muchos los ignoran o no los admiten, niños, locos, salvajes, etc. Por lo tanto, no pueden existir dichos principios innatos. Profesor, ¿qué quiere decir aquí? No se entiende mucho. Lo que quiere decir John Locke es lo siguiente. Si existieran ideas innatas, serían iguales en todos los seres humanos. Por ejemplo, si Dios es una idea innata, es decir, es una idea con la cual ya nacen las personas, entonces las diferentes culturas, los diferentes individuos que pertenecen a distintas sociedades y culturas, tendrían la misma idea de Dios. Si es que Dios fuera una idea innata, ¿no? Todos los seres humanos del mundo tendríamos la misma idea de Dios. Pero esto no es así. Por ejemplo, si viajas a otro país, si viajas a la India o al África, o retrocedes al mundo de andino, los incas, vas a encontrar que la idea de Dios es completamente distinta. La idea de Dios es completamente distinta. El Dios cristiano no es el mismo que el Dios de los incas, o los dioses que tenían los incas, ¿no? Y así, comparando, no se va a ver. Por ejemplo, si los objetos matemáticos, los números, las figuras fueran innatos, entonces los niños, los locos, también tendrían idea del número, tendrían idea de la figura, etc. Entonces, esto es otro argumento que busca refutar la teoría de las ideas innatas en Descartes. ¿Ya? No sé si hasta acá esta parte está clara, chicos, o tienen ustedes alguna dificultad. ¿Mm? Bien, entonces, ¿no? Una de las críticas fundamentales que se hace, que John Locke hace al racionalismo, a Descartes, es justamente la teoría de las ideas innatas, ¿no? La crítica a esa teoría.
Entonces, ¿cómo surgen las ideas en la mente? Si no existen ideas innatas, ¿cómo surgen las ideas que tenemos en la mente? ¿Mm? Y entonces aquí viene la explicación que nos brinda John Locke, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, chicos, un segundito, por favor. Voy a acomodar aquí unas cosas que está un poco estorbando. A ver. Ya, ahora sí, todo está bien. Bien, chicos, entonces miren, vamos a explicar entonces cómo se originan las ideas, cómo se origina el conocimiento para John Locke, ¿ya? Partiendo de la tesis empirista que sostiene que la experiencia es la única fuente de todo conocimiento, entonces, ¿no? Se tiene una explicación, digamos, de la siguiente forma, ¿no? El hombre entra en contacto con el mundo, con las cosas que le rodean, ¿no? Y a partir de ahí se generan sensaciones, experimentamos sensaciones, sensaciones visuales, táctiles, auditivas, ¿no? En los 5 sentidos que tenemos. Y estas sensaciones generan ideas en nuestra mente. Por ejemplo, yo tengo la idea de color, la idea de amarillo, celeste, azul, verde, etcétera. ¿Cómo así tengo la idea de color? Porque he tenido que percibirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo así tengo la idea de sonido o de ruido? Porque he tenido que escuchar, he tenido que experimentar sensaciones auditivas. ¿Cómo así tengo la idea de dureza, solidez, ¿no? De lo que es suave, duro, áspero, etcétera, a través del tacto. ¿Y cómo así tengo ideas acerca de cosas, objetos, ¿no? La idea de perro, la idea de gato, la idea de árbol, etcétera, porque he tenido que percibirlo con mis sentidos. Quiere decir entonces que las ideas se originan gracias a la experiencia. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué implica? Si la experiencia genera las ideas de nuestra mente, eso significa que cuando nacemos, nuestra mente está, nuestra mente viene llena de ideas o vacía de ideas. ¿Mm? ¿Qué me dicen, chicos? A ver. Claro, si la experiencia genera nuestras ideas, quiere decir que al venir al mundo, al nacer, el ser humano nace sin ideas. Nuestra mente está completamente vacía, sin ninguna idea, sin ningún conocimiento, sin ninguna noción, porque todas esas ideas, nociones y conocimientos se van a originar cuando entramos en contacto con el mundo, con las cosas. Por eso dice John Locke que el hombre, al momento de nacer, es una tabula rasa. Tabula rasa significa en latín, está en latín, ¿no? Significa papel en blanco. Nuestra mente está en blanco, como una página vacía, sin ningún contenido, ¿no es cierto? Entonces las ideas se originan gracias a la experiencia. Esa es la tesis empirista, ¿no? De esta manera también se están refutando las ideas innatas, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, miren, ahora, la experiencia, cuando hablamos de experiencia, dice John Locke, obviamente, eh, para él, la experiencia se distingue en dos clases. El ser humano desarrolla dos tipos de experiencia.
La primera forma de experiencia, que es la más básica y que es, digamos, el significado que más se usa, es este, ¿no? Cuando lo relacionamos con la sensación, la experiencia externa o sensación. Profesor, ¿qué es la experiencia externa? ¿Qué es la sensación? Bueno, la sensación ya pues es una cosa que ya todos lo debemos manejar, ¿no es cierto? ¿Qué cosas son las sensaciones? A ver, chicos. ¿Ah? ¿Qué cosa es una sensación? Es aquello que se genera en nuestros sentidos, ¿no es cierto? Es una determinada información que lo percibimos directamente en los sentidos, ¿no es cierto? Son estímulos, muy bien. Acá su compañero en el chat, ¿no? Dice, son estímulos que recibe nuestro cuerpo, claro. Y esos estímulos luego generan ideas en nuestra mente. Entonces, miren, cuando hablamos de experiencia externa, es la forma primaria de la experiencia, ¿ya? Experiencia externa se refiere al contacto que tenemos con el mundo externo, con las cosas que nos rodean. Y ese contacto lo hacemos a través de nuestros sentidos. Al entrar en contacto con las cosas, experimentamos sensaciones. Sensaciones visuales, táctiles, auditivas, etc. Estas sensaciones generan ideas en nuestra mente. ¿Ya? Esa es la experiencia externa. Y esa es la base de toda la experiencia, ¿no? Ahora, la otra forma de experiencia es la experiencia interna, la que tiene que ver con la reflexión. Es decir, nuestra mente capta, nuestra mente percibe las propias operaciones que realiza. Por ejemplo, tú eres consciente de que piensas, de que razonas, de que sientes deseo o de que quieres algo. Eres consciente de todo ello, ¿no es cierto? Tú captas las operaciones mentales que realizas. Entonces, a eso es experiencia interna, a eso se llama reflexión. Entonces, la experiencia interna tiene que ver justamente con las operaciones mentales que realizamos y el tener conciencia de esas operaciones, ¿no? Todos los seres humanos son conscientes de que hacen operaciones mentales, ¿no? ¿No? Imposible que nadie sea, que alguien no sea consciente de eso. Todos somos conscientes de que pensamos, de que sentimos un deseo, un sentimiento, de que sentimos miedo, de que razonamos, de que dudamos, etcétera, ¿no? Eso es experiencia interna, ¿ya? Entonces, las ideas se generan gracias a estas dos formas de experiencia, chicos. De esa forma se explica el conocimiento. Bien, no sé si hasta acá estamos claros. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Hasta acá. Todo bien, ¿no? Ya, pasemos entonces a la siguiente parte. Ahora John Locke trata de distinguir cuáles son los tipos de ideas que desarrollamos en el proceso de la experiencia, ¿no? Porque no todas las ideas son iguales. John Locke va a distinguir entre ideas simples, miren, aquí están, ideas simples, y las ideas complejas. Distingue dos tipos de ideas, ¿no? Ideas simples e ideas complejas. ¿Cuándo una idea es simple y cuándo una idea es compleja? Una idea es simple cuando corresponde inmediatamente con un dato sensorial, es decir, una sensación.
Por ejemplo, la idea de color, la idea de azul, verde, amarillo, etcétera, son ideas simples. La idea de sabor, la idea de dulce, salado, ácido, amargo, son ideas simples. ¿No es cierto? Es decir, son ideas que tienen que ver inmediatamente con un tipo de sensación. Por ejemplo, la idea de dureza, la idea de solidez, la idea de suavidad, tienen que ver con sensaciones táctiles, ¿no? O sea, las ideas simples se refieren inmediatamente a un tipo de sensación. La idea de ruido también, ¿no? Etcétera. Profesor, ¿y cuándo una idea es compleja? ¿Cuándo se dice que estamos frente a una idea compleja? Una idea es compleja cuando relacionamos varias ideas simples, ¿no es cierto? Relacionamos distintas ideas simples y de esa manera tenemos a un objeto ya, la idea de un objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú piensas en una manzana, la idea de manzana es una idea compleja. ¿Por qué, profesor? Porque si tú ves bien, ¿no es cierto? Si tú lo ves con más atención, para pensar en una manzana, inmediatamente has asociado varias ideas simples. Un determinado color, un determinado sabor, una determinada forma, un determinado tamaño. Tú piensas en la manzana como un objeto medio esférico, ¿no? De cierto tamaño, con cierto volumen, de color más o menos rojo, verde, por ahí, ¿no? Y un sabor medio dulce, ácido, dulce, etcétera, ¿no? Es decir, inmediatamente estás asociando varias ideas simples. Entonces, la asociación de varias ideas simples viene a ser una idea compleja. ¿Ya? No sé si eso está claro, chicos, o tienen ustedes alguna pregunta sobre esto. Hasta aquí, ¿todo está bien? Ya, entonces, yo creo que sí, ¿no? No se olviden entonces, las ideas simples son ideas que corresponden con una sensación determinada, ¿no? La idea de color, la idea de sabor, la idea de dureza, solidez, etcétera, ¿no? Una idea compleja sería el resultado de la asociación de distintas ideas simples, ¿no es cierto? Como por ejemplo la idea de árbol, la idea de manzana, la idea de cualquier objeto implica haber relacionado distintas ideas simples, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿no? Y en última instancia, todas estas ideas, ¿de dónde provienen? Provienen de la experiencia. Las ideas complejas son la unión de varias ideas simples. ¿Y estas ideas simples de dónde han surgido? De las sensaciones, de los sentidos, de la experiencia, ¿no? ¿Ya, chicos? Bien, ahora vamos a entrar a la parte, eh, digamos así, la parte ontológica del pensamiento de John Locke, es decir, su teoría acerca de las cosas, de la realidad, de los objetos, ¿no es cierto? ¿Cómo entiende? ¿Qué plantea sobre ello, ¿no? Bien, entonces vamos a explicar la parte que tiene que ver con las cualidades y la sustancia, es decir, con las cosas, los objetos, ¿ya? Un segundo, por favor.
Ya está, ahora sí. Bien, miren. John Locke dice lo siguiente, ¿no? El ser humano interactúa con la realidad, con los objetos que nos rodean, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros interactuamos con las cosas, los objetos, el mundo externo, ¿no es cierto? Lo que percibimos de las cosas son solamente las cualidades que tienen ellas. Por ejemplo, cuando tú percibes tu mesa, ¿qué cosa es lo que percibes de la mesa? A ver, mencionen, o cuando percibes una manzana, o no sé, lo que sea. ¿Qué es lo que percibes de ello? ¿Ah? Claro, lo que percibimos son cualidades, nada más que eso. Por ejemplo, de esta mesa. Yo percibo la vista, me dice que la mesa es marrón, es plana, es, digamos, rectangular, ¿no? Miren, ¿ah? Cualidades, ¿no? El tacto me dice que la mesa es sólida, es dura, es suave, es lisa. Son otras cualidades, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Entonces, lo que percibimos de las cosas son cualidades. Estas cualidades, John Locke las va a clasificar en dos tipos. En primer lugar están las cualidades primarias del objeto, ¿no es cierto? Esta sería la cualidad, las cualidades, digamos, en primer grado. Y en segundo lugar estarían las cualidades secundarias. Profesor, ¿cuándo las cualidades son primarias? ¿Por qué se les llama primarias y por qué se les llama secundarias? Cualidades primarias del objeto son aquellas cualidades que le pertenecen al objeto mismo. Están en el objeto, son inherentes al objeto. ¿Ya? Existen en el objeto, son primarias, ¿no es cierto? Las cualidades secundarias son aquellas cualidades que aparentemente están en el objeto, pero realmente no están ahí, sino que surgen en nosotros mismos. Son cualidades que surgen en nuestros sentidos, ¿ya? Entonces son cualidades que no están en el objeto, sino que están en el sujeto o surgen en el sujeto. A ver, ¿cuáles serían estas cualidades primarias? Las que están en el objeto o son inherentes al objeto. Cuáles serían estas cualidades primarias, chicos? ¿Mm? Por ejemplo, la solidez, la dureza, ¿no? El volumen del objeto, el tamaño que tiene, ¿ya? Eh, la extensión o tamaño, ¿no? Así se le llama, ¿no? La extensión, el tamaño, la solidez, la dureza, la capacidad de cambiar, de transformarse, el movimiento. ¿Ya? Todo eso son cualidades primarias del objeto. Son cualidades que están en el objeto mismo. Las cualidades secundarias son aquellas cualidades que surgen en nosotros, no están en el objeto. Por ejemplo, el color. Cuando tú percibes la mesa, percibes un determinado color, ¿no? Ya sea color marrón u otro color, ¿no es cierto? Pero el color no está en el objeto mismo. Surge en tu vista al momento de percibir el objeto. Igualmente, el sabor dulce, salado, ácido, etcétera, no está en el objeto que pruebas, surge en tu paladar. Y así también el sonido, ¿no? Esas son cualidades secundarias, no están en el objeto mismo. Las únicas cualidades que están en el objeto son la solidez, la extensión, el movimiento, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa distinción es importante para distinguir qué cosa es lo objetivo, lo que realmente está en el objeto, y qué cosa sería lo subjetivo, lo que surge en el ser humano, en el sujeto que percibe, ¿no?
¿Ya? Ahora, a todo esto, esta reflexión que hace John Locke tiene relación con un tema, digamos así, que tiene una larga trayectoria y que ha sido objeto de mucho debate. ¿Cuál es? El tema de la substancia. Desde Aristóteles se postulaba que las cosas están hechas a partir de una sustancia, están hechas de algo, ¿no? Hay una base material de la cual están formadas todas las cosas, todos los objetos, y esa sería la substancia, ¿no? John Locke lo que dice, efectivamente, la substancia debe existir, pero no la podemos conocer. Es algo desconocido para nosotros. Lo que conocemos del objeto o de cada cosa son sus cualidades. La solidez, la extensión, el color, etcétera, lo que quieras. Pero la substancia, que es la base de esas cualidades, ¿no? Todas estas cualidades están integradas en una base material, ¿cierto? Las cualidades no están flotando en el ambiente. La solidez no está por un lado, ¿no? La extensión no está por otro lado. Todas ellas están integradas a una base material del objeto. Pero esa base material que sería la sustancia no la podemos conocer. John Locke sostiene que esa sustancia existe, pero no la podemos conocer. Lo que conocemos únicamente son las cualidades del objeto. ¿Ya, chicos? Bien, eso es, digamos, la teoría general de John Locke, ¿no? Acerca de las cualidades y la sustancia, ¿ya? Entonces, para John Locke, si bien es cierto, existe la sustancia, porque tiene que ser la base material, donde están integradas todas estas cualidades, pero esa sustancia no la podemos conocer por medio de los sentidos. Lo que conocemos son solamente las cualidades del objeto. ¿Ya, chicos? Bien, no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad antes de proseguir con John Locke y ver finalmente su pensamiento político, ¿no? Como les dije, él es el padre de una ideología política que es el fundamento de todos los estados modernos. Es el liberalismo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien hasta acá? Chicos, ¿están ahí? Hola, hola. Parece que me han dejado solo hablando, ¿no? Ya, ¿todo claro hasta acá? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, vamos a proseguir, vamos a continuar. ¿Ya? Bien. Miren, les agrego este dato, bueno, esta parte que tiene que ver con el pensamiento de John Locke relacionado a su pensamiento político, ¿no? El pensamiento político de John Locke se relaciona con una ideología política que va a ser, digamos, formada en sus aspectos esenciales por este filósofo John Locke, ¿no? Esta ideología se llama liberalismo y que es, como les dije, es la base de todos los estados modernos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de parlamento, el Congreso, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Si hablamos de la separación de poderes, poder legislativo, es decir, el Congreso, poder ejecutivo, ¿no? Donde está el presidente y los ministros, poder judicial, ¿no? La independencia de poderes, la constitución, la democracia, la libertad, por ejemplo, ¿no? Los derechos esenciales como la libertad, la igualdad, etcétera. Todo ello fue formulado en el pensamiento liberal, ¿no es cierto? El liberalismo. ¿Y quién es el padre de esta ideología, de este pensamiento, de esta propuesta? Justamente John Locke, ¿ya? ¿Y qué es lo que propone el liberalismo? ¿Qué es lo que propone? ¿En qué se basa?
¿Cuáles son las tesis centrales del liberalismo? El liberalismo sostiene o parte de las siguientes, de los siguientes fundamentos. ¿Ya, chicos? Presten atención porque esto les permite comprender la naturaleza del Estado, de la Constitución, ¿no es cierto? De todo lo que hay en nuestra sociedad, ¿no? El liberalismo se fundamenta en las siguientes tesis. Sostiene que todos los seres humanos, sin excepción, poseen derechos iguales. Tenemos derechos naturales. Por ejemplo, todos nacemos siendo iguales. Nadie nace siendo más inteligente que el otro o con más o menos capacidades que el otro, ¿no es cierto? Nacemos en condiciones de igualdad. Por lo tanto, somos iguales entre todos. Somos iguales por naturaleza. ¿Ya? Nadie nace siendo esclavo de otro o para ser esclavo de otro. Nacemos siendo libres. Por lo tanto, la libertad es otro derecho fundamental. Todos somos libres por naturaleza, ¿no? Por otro lado, el ser humano, para poder subsistir, tiene que trabajar, tiene que transformar las cosas, ¿no? Convertirlas en bienes, ¿no? Las cosas que son resultado de tu trabajo es tu propiedad privada. ¿Por qué? Porque tú lo has trabajado, ¿no es cierto? Entonces también ese es otro derecho fundamental que reconoce el liberalismo, la propiedad privada. Entonces hay tres derechos esenciales que todos los seres humanos poseemos, ¿no? La igualdad, la libertad y la propiedad privada. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, el Estado ha sido hecho a través de un pacto social entre los individuos, a través de una especie de acuerdo entre todos los individuos para garantizar que se respeten esos derechos, ¿no? ¿Cómo surge el Estado para el liberalismo? ¿Cuál es el origen del Estado, del gobierno, de las leyes y de todo esto? ¿Cuál es el verdadero fin de todo ello? Como les digo, el Estado surge a través de un acuerdo social, de un pacto social. Todos los individuos se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, en crear una entidad superior que se encargue de vigilar, de proteger, ¿no?, de garantizar que se cumplan y que se respeten los derechos esenciales de todos los individuos, ¿no? Es decir, la igualdad, la libertad y el respeto a la propiedad privada. Para eso surgió el Estado. Entonces, el Estado es el resultado de un pacto social entre todos los individuos con el fin de que se respeten los derechos individuales, ¿no es cierto? Pero claro, ¿qué sucede cuando el gobernante, el que representa, el que, digamos, el que dirige el Estado, eh, concentra todo el poder en su persona? Por ejemplo, en esa época en que John Locke establece estas ideas o propone estas ideas, eh, en toda Europa existían monarquías absolutistas, es decir, el rey tenía el control absoluto del poder. Entonces, cuando un gobernante tiene el control absoluto del poder, lo que sucede ahí es que ya no se respetan los derechos individuales de todas las personas, ¿no? No se respeta la igualdad, no se respeta la libertad. ¿Por qué? Porque el gobernante hace su voluntad. Como tiene el poder absoluto, él hace lo que quiere. Puede atropellar tus derechos y no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, lo que hay que hacer, plantean los liberales, plantea esta teoría liberal, lo que se debe hacer es ponerle límites al poder del gobernante. Hay que ponerle límites a su poder. ¿Y cómo se le pone límites? Creando instituciones independientes, por ejemplo, el Parlamento, el Poder Judicial, ¿no?, separado, donde el gobernante no puede intervenir. Y entonces, ¿no?, así el poder se distribuye.
y el gobernante ya no comete abuso de poder. Y esto garantizaría entonces, esta separación de poderes garantizaría ¿qué cosa? El respeto a los derechos esenciales de las personas, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, el sistema político, la estructura política de los estados modernos, eh, tiene que ver con esa teoría liberal, ¿no? De la separación de poderes, del respeto de ciertos derechos. Esos derechos tienen que estar expresados en la constitución política. Entonces, el fundamento último, los liberales plantean que el fundamento último del Estado, de las leyes y de la Constitución misma es la voluntad general de la sociedad, la voluntad mayoritaria. ¿Cuál es el fin del Estado? ¿Para qué existe el Estado y para qué existen las leyes? Para garantizar los derechos de las personas, ¿no? Y esas leyes, esa Constitución, el Estado mismo, tiene como origen la voluntad general, es decir, los seres humanos, por acuerdo mutuo, ¿no es cierto?, establecieron la Constitución, establecieron las leyes, establecen el Estado. Entonces, de acá se deduce lo siguiente, ¿no? Si la gran mayoría de la sociedad quiere cambiar la Constitución, quieren establecer un nuevo pacto social, ¿no? No puede haber ninguna traba, no puede haber ningún obstáculo que les impida hacer eso. ¿Por qué? Porque en última instancia, como les digo, para el liberalismo, ¿no es cierto?, el fundamento último, la razón última de la que depende las leyes, la constitución y todo, es la voluntad general del pueblo, de la población, de la ciudadanía. Si a la ciudadanía se le antoja cambiar la constitución, ¿no es cierto?, no, quiérase o no se quiera, se tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque ese es en última instancia, esa es la razón de ser, de la existencia de la constitución, de las leyes, del Estado, etcétera, ¿no? No tiene sentido que exista un Estado, que existan leyes, ¿no?, que no se basan en la voluntad, en la aceptación, ¿no?, mayoritaria de la gente, es decir, en la voluntad general de la sociedad. Los liberales reconocen que el fundamento de toda sociedad y todo su sistema político es la voluntad general de la población, ¿no es cierto? Ese es el fundamento, ese es el principio básico del liberalismo. Profesor, pero acá no se respeta porque el pueblo, ¿no?, quiere cambiar la constitución, o al menos eso es lo que se dice, ¿no? Pero el Congreso pone trabas, dicen que no se puede, que tiene que pasar por aprobación del Congreso, etcétera. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros no somos un país propiamente moderno, somos un país informal, ¿no?, un país donde no se respeta los fundamentos mismos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, la clase dirigente, la clase gobernante, para mantener sus privilegios, ¿no es cierto?, actúan en contra de la voluntad general de la sociedad. Bueno, esa es una explicación que tiene que ver con este tema, ¿no? Bien, chicos, no sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda. ¿Mm? ¿Todo está bien? Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro filósofo empirista muy importante en este periodo, ¿no? Es un filósofo un poco más radical que John Locke, ¿no es cierto? Y que avanza un poco más en el tema del empirismo. Él plantea un empirismo más radical. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿en qué se basa ese empirismo radical? ¿No? Vamos a explicar de manera detallada en esto, ¿no? Si bien es cierto, John Locke es un filósofo empirista, porque sostiene que todo conocimiento se origina en la experiencia, pero John Locke, digamos así, no fue consecuente
de una manera estricta con su postura empirista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, John Locke admite la existencia eh, de objetos que están fuera del ámbito de la experiencia o de objetos que no lo podemos conocer mediante la experiencia. Por ejemplo, Dios. Por ejemplo, el alma. Por ejemplo, la idea de una sustancia, ¿no? Que sería la base material de las cualidades que percibimos. Todo eso está fuera del ámbito de la experiencia, ¿no? Cuando hablamos de la sustancia, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del alma, estamos hablando de metafísica. Profesor, ¿qué cosa es la metafísica? La metafísica es todo aquello que se refiere, la metafísica se refiere a todo aquello que está fuera de la experiencia humana, a todo aquello que no se puede acceder mediante la experiencia. Por ejemplo, ustedes han visto a Dios, han percibido a Dios, lo han tocado, han visto el alma, la han percibido, la han tocado. ¿Ah? Se puede observar el alma, se puede observar a Dios. Se puede percibir u observar la sustancia. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello que es inobservable, todo aquello que es, digamos, que está fuera del ámbito de la experiencia, se llama metafísica. John Locke, en cierta manera, admitió ciertos seres metafísicos como Dios, etcétera, ¿no? Pero Hume, este filósofo que vamos a ver acá, ya no admite eso. Él ya pone en tela de juicio todo ello. Por eso él critica y rechaza la teología, así también la metafísica. ¿Ya? Quiere decir que la postura que él asume es una postura llamada escepticismo o también llamada agnosticismo, ¿no? Y su teoría ética en general, bueno, aquí estamos mencionando aspectos generales, porque ahorita vamos a entrar a explicar, ¿no? Su teoría ética se basa justamente en el sentimiento, ¿no? Y no en la razón. Es decir, lo bueno y lo malo es aquello que nos genera sentimientos agradables o desagradables. Llamamos bueno a aquello que nos genera buenos sentimientos agradables, ¿no? Y llamamos malo a aquello que nos genera sentimientos desagradables. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué matar es malo? Porque cuando vemos un asesinato, por ejemplo, eso nos genera una sensación desagradable, nos genera miedo, nos genera espanto, temor, ¿no? La muerte, el hecho de que una persona le quite la vida a otra, etcétera, ¿no? Entonces a eso lo calificamos como malo, ¿no? ¿Por qué llamamos bueno a ciertas acciones? Porque sentimos que esas acciones, al percibirlas, nos generan sentimientos agradables o buenos sentimientos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, bueno, la ética está relacionada con el sentimiento y no con la razón. Eso es lo que plantea Hume. ¿Ya, chicos? Ujú. Bien, no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna dificultad hasta acá. Bueno, estamos dando solamente una introducción, ¿no? Al pensamiento de Hume. Ahorita vamos a explicar en qué se basa su teoría, ¿no? Miren, Hume, igual que los demás empiristas, igual que John Locke, parte de la tesis central del empirismo. ¿Cuál era la tesis central del empirismo? ¿Mm? A ver, chicos, ¿cuál era la tesis central, la tesis fundamental, básica, ¿no? Del empirismo? La tesis de que todo conocimiento o toda idea que tenemos en la mente
proviene de la experiencia. La experiencia es el origen de todo conocimiento y además es el límite. Es decir, no podemos conocer fuera de la experiencia. Todo conocimiento se da dentro de la experiencia, ¿no? ¿Ya? El conocimiento se da gracias a la experiencia y se limita a la experiencia. No podemos ir más allá de ella, ¿ya? Y si hablamos de experiencia, dice Hume, ¿no? Al hablar de experiencia, estamos hablando de percepciones, porque ¿cuál es el contenido de la experiencia humana? Son sensaciones o percepciones. Si hablamos de experiencia, son percepciones. Por ejemplo, ¿no? Yo percibo acá la mesa, que tiene una forma determinada, un color determinado, ¿no es cierto? Cierta textura, cierta suavidad, solidez, etcétera, ¿no? O sea, percepciones. Si sales a la calle y ves el mundo externo, percibes una serie de cosas, acciones, objetos, ¿no? Es decir, percepciones. ¿Ya? La experiencia, entonces, se expresa mediante un conjunto de percepciones. Sin embargo, dice Hume, esas percepciones son de dos tipos. O sea, experimentamos dos tipos de percepciones. Unas de ellas son las impresiones y otro tipo de percepción son las ideas. Profesor, ¿a qué se refieren las impresiones? ¿No? ¿Qué cosas son las impresiones? A ver, chicos, más o menos, ¿qué idea las genera si hablamos de impresiones? ¿Mm? ¿Nadie? Miren, las impresiones son las famosas sensaciones que experimentamos en cada uno de nuestros sentidos. A eso le llama impresiones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú percibes un objeto a través de la vista, tienes impresiones visuales. Yo percibo ahorita la mesa, ¿no? La vista me dice que la mesa tiene un color marrón, ¿no? Entonces, esas son impresiones visuales o sensaciones visuales. Impresiones auditivas, percibes el sonido, el ruido. Impresiones táctiles, con el tacto percibes la solidez, la dureza, etcétera, ¿no? Es decir, las impresiones vienen a ser las sensaciones. Por ejemplo, el temor que experimentas cuando percibes, no sé, algo peligroso, ¿no? Ves, por ejemplo, que un carro atropelló a una persona, entonces te genera cierto impacto psicológico, ¿no? Miedo, temor, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, eh, son impresiones. Es decir, las impresiones son percepciones que se dan a nivel de los sentidos. En cambio, las ideas son percepciones mentales. Por ejemplo, cuando tú piensas en un caballo o empiezas a recordar un evento que viviste hace muchos años, ¿no? O empiezas a, o te imaginas tal vez cómo sería conocer, no sé, Europa, por ejemplo, ¿no? O piensas en un objeto cualquiera, por ejemplo, ahorita, no sé, pienso en una bicicleta, ya. La idea de una bicicleta, la idea de un árbol, la idea que, no sé, el recuerdo que tienes de algo son impresiones, perdón, son percepciones mentales. Las ideas entonces son otro tipo de percepciones, ¿no? Percepciones de la mente. Pero a su vez, profesor, esas ideas, ¿de dónde han surgido? Porque no es que estén en nuestra mente ahí de la nada, ¿no? Y si yo tengo la idea de bicicleta, si yo tengo la idea de color, si yo tengo la idea de sabor, esas ideas tienen que haber surgido a partir de algo. Claro, Hume dice que esas ideas provienen de las impresiones. Las impresiones sensoriales generan ideas, ¿ya? Por ejemplo, la idea de blanco, amarillo, celeste, azul, rojo, etcétera, son esas ideas que yo tengo en la mente. Yo ahorita puedo pensar en el color rojo, ¿no? Puedo pensar en el color amarillo, puedo pensar en el color verde. Entonces,
Esas ideas provienen de impresiones visuales, ¿no? De la nada no aparecen ahí, ¿no es cierto? Y una vez que están ahí como ideas, tú puedes percibirlas mentalmente cuando quieras, ¿no es cierto? Entonces, son dos tipos de percepción. Las ideas serían algo así como recuerdos de las impresiones. Al percibir un objeto o una cualidad, eso queda como una huella en nuestra mente, como un recuerdo. Y esa sería la idea, ¿no es cierto? ¿Ya, chicos? Entonces, acá vienen algunas distinciones adicionales, ¿no? Presten atención, por favor, porque esto es importante. Vienen algunas distinciones adicionales. Por ejemplo, las impresiones son más intensas, dice Hume, son más intensas que las ideas. No es lo mismo percibir una impresión, experimentarla en tus sentidos, que percibir una idea, ¿no? Las ideas son menos intensas. Por ejemplo, miren, la idea de dolor. Una cosa es sentir la impresión del dolor, es decir, sentirlo en carne propia, experimentarlo en tus sentidos, y otra cosa es pensar, ¿no? En la idea de dolor. ¿Cuál es más intenso? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál tiene mayor vivacidad? ¿Las impresiones o las ideas? ¿La impresión del dolor o la idea de dolor? ¿Ah? Obviamente las impresiones. Por ejemplo, una cosa es experimentar el miedo real, ¿no? El espanto, el pánico, ¿no es cierto? Y otra cosa es pensar en eso, ¿no? La idea de miedo. Bueno, sí, el miedo existe, yo viví el miedo, yo tuve miedo en tal situación, me dio un ataque de pánico en una determinada situación, ya, pero eso son ideas. Claro, al recordar esas ideas, al pensar en la idea de miedo, en la idea de pánico, como que experimentas también cierto, bueno, te genera cierta sensación, ¿no? Pero no es tan intenso como vivirlo en carne propia, en tus impresiones, ¿no? Cuando lo captas directamente en tu sentido, ¿no es cierto? Entonces, las impresiones son más intensas o más vivaces que las ideas. ¿Ya, chicos? Bien, no sé si esa parte está clara. ¿Hasta ahí todo va bien? Hola, hola. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Todo va bien? ¿Tienen alguna dificultad, alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, ¿no? Entre impresiones e ideas, las impresiones son más intensas que las ideas, ¿ya? Sin embargo, las ideas provienen de alguna impresión. Las ideas no surgen de la nada, sino que se originan a partir de alguna impresión. Algo así como que lo que dice acá, ¿no? Las ideas son copias de las impresiones. Entonces, una idea, como proviene de es decir, ¿cuándo una idea es verdadera? ¿Cuándo una idea está justificada? ¿Cuándo una idea es legítima? Cuando se basa en una impresión, es decir, cuando proviene de alguna impresión. Por ejemplo, la idea de color, la idea de azul, verde, amarillo, celeste, yo no la he inventado, yo no la he sacado de mi mente, es algo que yo he percibido. La idea de color proviene de impresiones visuales, ¿no? La idea de árbol, la idea de manzana, la idea de perro, la idea de elefante, no son ideas que yo las he inventado. No es como, por ejemplo, pensar en un minotauro, en un dragón con alas, ¿no? La idea de caballo, la idea de elefante, etcétera, son ideas que provienen de impresiones. Es decir, hemos percibido directamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, una idea está justificada cuando proviene de alguna impresión. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con aquellas ideas que no provienen de ninguna impresión? Que no se originan a partir de ninguna impresión. Profesor, ¿cuáles son esas ideas?
Por ejemplo, la idea de Dios. La idea de Dios. La idea de alma. ¿Tú has percibido, has tenido alguna impresión sensorial de Dios, del alma, del mundo externo? Profesor, el mundo externo, sí, las cosas que están ahí son parte del mundo externo, yo las percibo. Pero ¿cómo sabes que son externas? Porque tú percibes objetos. Yo percibo, acá hay una mesa, un objeto. Percibo su solidez, su tamaño, su dureza, etcétera, pero ¿cómo sé que existe fuera de mí? ¿Cómo sé que es un objeto independiente fuera de mi conciencia? Independiente de mis sensaciones. Eso ya es otro tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, los empiristas, como Hume, plantean que las ideas como la idea de Dios, la idea de alma, la idea de un mundo externo, ¿no es cierto? Son ideas injustificadas, son ideas falsas porque no se justifican en ninguna impresión. Igualmente, la idea de causa y efecto, lo que se llama causalidad, no casualidad, es causalidad, ¿no? Esta idea, es decir, pensar de que entre dos hechos existe una relación de causa y efecto, o una conexión, ¿no? Causa-efecto. Eso no lo percibimos. Nosotros lo que percibimos en el mundo es una sucesión de hechos. Primero se da un hecho, luego viene un segundo hecho y así. Pero pensar que el primer hecho es causa del segundo, eso ya no lo percibimos. Entonces, esa conexión causa-efecto entre dos hechos distintos no está justificada tampoco. ¿Ya, chicos? Entonces, todas estas ideas, ¿ya?, son ideas injustificadas, son ideas que pertenecen al ámbito de la, ¿de qué? Al ámbito de la metafísica, ¿no? La metafísica es todo aquello que está fuera de la experiencia humana. Entonces, ¿no?, si el ser humano solamente conoce mediante su experiencia, su conocimiento se limita a lo que percibe en su experiencia. Por lo tanto, hablar de Dios, del alma, del mundo, etcétera, es algo injustificado, es algo que no tiene sustento. Es inválido. ¿Ya? Entonces, Hume rechaza totalmente, rechaza categóricamente la metafísica, ¿no? La teología, la metafísica. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, Hume de esta manera llega a una postura agnóstica, ¿no? Porque él dice, acerca de Dios, acerca del alma, acerca de la existencia de un mundo externo, nada podemos saber. No hay forma de tener conocimiento de todo aquello. ¿Por qué? Porque está fuera del campo de nuestra experiencia humana, ¿no? Y más allá de nuestra experiencia no podemos conocer nada, ¿no? Bien, entonces, ¿no?, Hume rechaza la metafísica totalmente, ¿no? Bien, chicos, no sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta, alguna dificultad, alguna duda. Hasta acá hemos llegado con el tema del empirismo. Y a partir de ahora, lo que vamos a hacer es ir a las preguntas, ¿no? Vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla de las preguntas para resolver. Bien, chicos, a ver acá. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya miren, vamos a leer el primer texto, que es un texto de John Locke, ¿no? Miren lo que dice lo siguiente. Sé perfectamente que cuando se hallaron unas proposiciones generales que al ser comprendidas no admitían duda, la conclusión más fácil fue afirmar que eran innatas. Una vez aceptada esta conclusión, los perezosos se vieron libres del trabajo de investigar, y eso mismo impidió la búsqueda de los que tenían dudas respecto a todo lo concerniente a lo que se había declarado innato.
Es decir, hasta el momento aquí John Locke está haciendo referencia a la teoría de las ideas innatas planteadas por Descartes, ¿no? Al calificar ciertas ideas como innatas, muchos se conformaron con eso y ya no investigaron más. Eso es lo que está diciendo. Y resultó ventajoso en gran medida, dice, para quienes se consideraban a sí mismos como profesores y maestros, poder convertir en principio de todos los principios el que los principios son incuestionables. Porque habiéndose establecido el axioma de que existen unos principios innatos, se obligó a sus partidarios a recibir alguna doctrina como innata, lo que resultó igual que impedirles el empleo de su propia razón y juicio, y obligarlos a creer y a percibir esa doctrina bajo palabra y sin examen posterior. Colocados de esta forma en una actitud de fe ciega, fue fácil dominarlos y servirse de ellos para los fines que pretendieron los que tuvieron la habilidad y responsabilidad de educarlos y dirigirlos. Pues no es pequeño el poder que se otorga a un hombre, sobre todo cuando éste tiene autoridad para dictarle principios y enseñarle verdades indiscutibles, y para hacer que un hombre comulgue como si fuera un principio innato con todo aquello que pueda servir para los fines particulares de quien lo enseña. Es decir, aquí John Locke está cuestionando la teoría de las ideas innatas desarrollada por Descartes y está cuestionando cómo fue admitida por otros, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna, digamos, sin ninguna investigación, ¿no? Simplemente aceptando la autoridad de Descartes, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con una actitud, ¿no? Dice, a ver, se infiere de lo leído que para Locke la creencia en ideas innatas es compatible con, acá sería, chicos, la C de casa, con un espíritu dogmático. ¿Saben lo que significa un espíritu dogmático? Significa un espíritu que no cuestiona, que solo acepta mediante la fe y nada más. ¿Mm? Bueno, acá me preguntan si yo creo en Dios. Bueno, no exactamente en Dios, pero sí doy la posibilidad de que pueda existir, ¿no? Porque también al respecto no hay nada seguro que uno pueda conocer. Bueno, esa es mi respuesta. La C de casa, ya, a ver, la 2 es para que ustedes redacten con sus propias palabras, ¿ya, chicos? A ver, la 3, miren, complete el siguiente texto de Hume. Podemos dividir todas las percepciones de la mente en dos clases o especies, que se distinguen por sus distintos grados de fuerza o vivacidad. Las menos fuertes e intensas comúnmente son llamadas, a ver, entre las impresiones y las ideas, las menos fuertes eran las ideas. Aquí entonces tienen que colocar ideas, ¿ya? La otra especie carece de un nombre en nuestro idioma, como en la mayoría de los demás. Concedámonos, pues, a nosotros mismos un poco de libertad y llamémoslas, acá serían impresiones, ¿ya? Ideas e impresiones, ¿no? Ya está. A ver la 4. Por tanto, si albergamos la sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna, como ocurre con demasiada frecuencia, no tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea, y si es imposible asignarle una, esto serviría para confirmar nuestra sospecha, ¿no? Claro, es decir, aquí se refiere a la idea, a la tesis, ¿no? De que una idea se justifica en una determinada impresión, porque proviene de cierta impresión. Si no proviene de ninguna impresión, entonces esa idea es inválida. A partir de la lectura señala el enunciado correcto. Una idea es verdadera si se basa en una impresión. Ya, la primera es correcta. Una impresión es verdadera si procede de una idea. No, eso no se da, ¿no? Es al revés. Una idea corresponde siempre a una impresión. Bueno, no siempre. Por ejemplo, la idea de Dios no corresponde a ninguna impresión. Solamente la primera es
verdadera, ¿no? La 1. ¿Ya? La A de avión. 5. A ver, las 5, chicos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Mm? Dice, en Ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke afirmó que la mente es una tabula rasa, por lo cual podemos concluir que la mente es como una hoja en blanco que va acumulando conocimientos a partir de la experiencia. Bueno, sí, esta es la tesis de John Locke. La razón, a partir de ideas innatas, no, ya esto es falso, ¿no es cierto? 3. Los sentidos constituyen la fuente principal del conocimiento humano, claro, verdadero. 4. La razón es un principio universal presente en todos los hombres sin distinción. Esto más que nada lo decía Descartes. Así que la 1 y la 3 sería la D de dado. 5, alternativa D. 6. Uno de los aspectos más conocidos de la nociología de Hume consistió en una crítica al concepto de inducción y su justificación epistémica. Claro, el concepto de inducción se basa en la costumbre, chicos. Como tú crees que varias veces has visto lo mismo, crees que nuevamente eso se va a seguir dando, pero no, es parte de la costumbre. De acuerdo con ese enfoque, una de las conclusiones a la que se llega es que, a ver, la A no puede ser, la creencia en la causalidad solo resultado de la costumbre, ahí está. Acá sería la B de barco, ahí está, chicos. ¿Ya? Claro, una cosa, a ver, para aclarar, ¿no? Una cosa es ver los hechos que siempre se dan y otra cosa es pensar que a partir de hechos que siempre se repiten, eso se va a seguir dando. Pensar que eso de nuevo se va a dar a futuro y eso ya es parte de la costumbre. ¿Ya? Entonces acá la 6 es la B de barco, ¿no? 7. Para alguien, una prueba de lo absurdo de la teoría de es la mente de los niños. Para John Locke, ¿no? Para John Locke, una prueba de lo absurdo de la teoría de la teoría de las ideas innatas, ¿no? Es la mente de los niños. Se podría preguntar, ¿has visto si un niño tiene desde muy pequeño la idea de causa y efecto? ¿O la del principio de no contradicción? ¿O la de la existencia de Dios? La respuesta es evidentemente que no, claro. Entonces, este argumento lo utiliza John Locke para refutar la teoría de las ideas innatas. Acá sería la D de dado. La 8. Dice, Hume sostenía que no puede haber ningún argumento lógico válido que nos permita establecer que los casos de los cuales no hemos tenido ninguna experiencia se asemejan a aquellos de los que hemos tenido experiencia. Por consiguiente, aún después de observar la conjunción frecuente o constante de objetos, no tenemos ninguna razón para extraer ninguna inferencia concerniente a algún otro objeto, aparte de aquellos de los que hemos tenido experiencia. A partir del texto se puede inferir que para Hume el procedimiento inductivo carece de validez, claro, ¿no? A partir de ciertos objetos que has visto y que tienen una conexión especial, tú no puedes llevar eso a otros objetos que no has visto, ¿ya? El procedimiento inductivo carece de validez. La experiencia justifica el método deductivo, tampoco, no está hablando de eso. La razón permite extender el saber empírico, no, falso. Acá sería solamente la primera, chicos. Solo la 1, la A de avión. Pasamos a la práctica domiciliaria. Dice, 1. Supongamos entonces que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde hace la mente, eh, se hace la mente con ese prodigioso cúmulo que la activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella en una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todo ese material de la razón y del conocimiento? A estas interrogantes, Locke responde que las ideas proceden de la experiencia normalmente, ¿no? Sin excepción.
¿Ya? Acá sería la B de barco. La más exacta sería sin excepción, ¿ya? 1, B de barco, chicos. A ver, sigamos. La 2. De acuerdo con Hume, nuestras percepciones se distinguen únicamente por su grado de intensidad. Recuerden que las impresiones son más intensas que las ideas. 3. Si asumimos el empirismo de John Locke, es correcto afirmar que nuestra mente al nacer es como una tabula rasa, verdadero. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos, claro. Todo lo que tenemos en la mente ha pasado primero por los sentidos. 3. Nuestra idea de Dios es anterior a toda experiencia, no. Eso lo diría más bien Descartes. 1 y 2 nada más. La D de dado. 4. Según las ideas políticas de John Locke, el Estado, ¿ya? Según las ideas políticas de John Locke, el Estado se sustenta en el derecho divino, es la máxima expresión de la razón, defiende nuestros derechos naturales. ¿Cuáles eran los derechos naturales? La igualdad, la libertad y la propiedad privada. 4, la C. 5. Respecto a la filosofía de Hume, determine la secuencia correcta. A ver, ¿la idea de causalidad proviene de la naturaleza? No, proviene de la costumbre. ¿La idea de lo húmedo posee su respectiva impresión? Sí, verdadero. ¿La idea del espíritu es una idea metafísica? Claro, verdadero. 2 y 3. La B de barco. 5, B de barco. ¿Ya? 6. Según el análisis de Locke, la es la principal fuente de las ideas. Sería la experiencia, ¿no? O también podría ser la sensación. Cualquiera de ellas. ¿Ya? Asimismo, dice la nos permite tener experiencia de nuestras actividades mentales, o sea, la reflexión. Si hablamos de actividades mentales, estamos hablando de la reflexión. Entonces acá sería la B de barco. 6, alternativa B. B de barco. Bien, chicos, entonces con esto hemos resuelto todas las preguntas del material que ustedes tienen, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que les genere cierta dificultad. ¿Todo bien hasta acá? Bien, chicos, entonces, muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias por su participación, gracias por su atención. Nos estamos viendo entonces para la siguiente ocasión, la siguiente clase. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.